En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Ya estamos integrándonos en el proceso de reapertura de nuestros templos. Nos vamos encontrando, nos vemos, aunque sea con mascarillas y de lejitos, pero nos vemos. Y lo más importante, están aumentando nuestras posibilidades de orar y de rezar juntos, que es parte de nuestra identidad católica. Cada uno de nosotros, cada uno, está llamada a vivir una experiencia personal de oración, pero también a vivir y a disfrutar la oración litúrgica y todo tipo de oración comunitaria. La palabra iglesia significa precisamente reunión, asamblea. También significa invitación. Es por lo que durante el encerramiento nos hemos extrañado tanto, porque congregarnos es una parte indispensable de nuestra vida de fe. Extrañamos esa invitación que Dios nos hace a que nos movamos y entremos en su templo para congregarnos, celebrar y juntos orar. En consecuencia, cualquier inconveniente, cualquier dificultad que hayamos tenido durante este proceso de regresar, con quien sea y en la parroquia que sea, debe pasar a un último plano y mucho mejor si desaparece totalmente. La bendición de congregarnos, convocados por Dios, invitados por Él, es mucho más relevante y trascendente que cualquier mal rato. Hoy, sábado 11 de julio, tenemos la fortuna de celebrar, convocados por la Iglesia, la memoria de San Benito Abad, un santo de los siglos V y VI, canonizado hace 8 siglos, que ha adquirido durante los últimos años una extensa popularidad y cada vez más son sus devotos, cada vez tiene más devotos y cada vez es mayor el número de personas que llevan la medalla o el crucifijo con la medalla de San Benito, que es uno de los 6 santos patronos que tiene Europa. La vida de este santo se mueve sobre los pivotes de la obediencia, el estudio, la oración y el trabajo. Muy conocida es la exhortación Ora et labora, que significa ora y trabaja. Esta exhortación, que aunque no aparece textualmente en la regla de vida que San Benito redactó para sus monjes, describe perfectamente su vida y su vocación, así como el ideal de vida que compartían sus hermanos. Todavía los frailes benedictinos viven para orar y para trabajar, en disciplina y estudio. Cada uno tiene su tarea y esa tarea debe cumplirla como Dios manda. Tiene que preparar su habitación, estudiar la palabra, para eso tienen una biblioteca maravillosa, conversar con Dios en la intimidad, asistir a la reunión en la que se ensaya el cántico gregoriano, que luego cantará en la liturgia, y tiene que participar en el rezo comunitario y muchísimas otras cosas. Ora y trabaja. Pensemos un poco en esta regla de vida. Hace unos años que en España surgió una expresión de la cual no me queda duda alguna de que es un gran desacierto, por no decir
un disparate, que se utiliza para referirse a las personas a quienes el trabajo se les ha convertido en un vicio. Son los llamados alcohólicos del trabajo. Escuchen eso, alcohólicos del trabajo. Pésima traducción de workaholics. Yo les llamaría adictos al trabajo. O si se quiere seguir tan de cerca el inglés, pues diría trabajólicos, que tampoco es muy agradable al oído, pero que es una palabra que comenzó a utilizarse en Chile y que ya está admitida en el diccionario de la lengua española. No importa el nombre, lo que importa es saber que se trata de una enfermedad, de una disfunción que padecen quienes viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Son muchos los males sociales que produce esta compulsión por el trabajo. Hijos desatendidos, parejas ignoradas e insatisfechas, ancianos solitarios, rupturas matrimoniales, estrés, desatención de la propia salud, depresión, una competencia feroz con los colegas y los compañeros de trabajo, una búsqueda de refugio en otros vicios, un decaimiento de las fuerzas morales y del espíritu. Por eso recuerdo aquel consejo que el gaucho Martín Fierro les dio a sus hijos en la hora de la despedida. Les dijo: como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Recordando el ora y trabaja, podríamos llegar a decir: no vivimos solo para trabajar, también hay que orar. Eso ya sería un gran avance, que diariamente tomemos un espacio y un tiempo para tranquilizarnos, respirar tranquilamente, ¿verdad? Respirar serenamente, en paz, despegarnos de todo y concentrarnos en nuestra comunión con Dios. Y una vez terminada la oración, despedirnos de Dios hasta un nuevo encuentro e inmediatamente pues irnos o regresar al trabajo. Por supuesto que esto sería mucho mejor, pero no estaríamos entendiendo correctamente el ora y trabaja. Lo estaríamos escuchando como si se tratara de una exhortación a orar primero y trabajar después. De esta manera, lo único que estaríamos haciendo sería bifurcar nuestra vida. Ahora oración, ahora trabajo. Hoy trabajo primero y rezo después. Mañana, como tengo mucho trabajo, pues oro primero y después no tengo problema para seguir trabajando hasta la hora que sea. Pero el ora et labora, el ora y trabaja, es mucho más que sacar un tiempito para la oración, aunque sí debemos separar un momento especial o unos momentos especiales del día para concentrarnos en la oración. El ora y trabaja no es otra forma de referirse a aquella discusión familiar. ¿Recuerdan allá en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro? En aquella discusión familiar entre Marta y María, en la que interviene Jesús, en la que Marta, por el trabajo que tenía que hacer, estaba desaprovechando la gran dicha de tener al Señor en su casa. Tampoco significa que aunque conversar con Jesús sea la mejor parte, como él mismo le dijo a Marta, resulta justificada la desatención del trabajo y abusar de quienes están dispuestos a trabajar más que algunos perezosos. Eso es muy común.
Recuerden también aquel pasaje en que Pablo se queja de aquellos que no están trabajando, pero que están muy ocupados metiéndose en todo, muy ocupados en perder el tiempo. Bueno, pues Jesús en ese incidente claramente se refirió a la mejor parte, es decir, a una parte. Por supuesto que es la mejor, pero está clarísimo que no es el todo. El trabajo también es parte de ese todo. El ora y trabaja es una meta mucho más alta que trabajar unas horas y orar en otras. El ora y trabaja es integrar esas dos dimensiones de la vida humana, integrarlas, convertirlas en una. Es un llamado a convertir nuestro trabajo en oración y nuestra oración en trabajo. Y no me refiero simplemente a que la palabra liturgia significa trabajo y que la participación nuestra en la liturgia consiste en trabajar, en acompañar y auxiliar a Jesús en su tarea de rendir un culto continuo al Padre. Esto está muy bien, pero hay que hacer más. Mi trabajo se convierte en oración cuando traigo mis esfuerzos ante Dios para que Él los consagre, para que los bendiga y me haga sentir que estoy encarrilado, que yo estoy trabajando bien, que mis esfuerzos procuran un mundo mejor que el creado por Él. Eso es mucho decir, pero es la realidad. Un mundo mejor que el que Él creó. Recuerden que Jesús nos llamó a hacer cosas más grandes e importantes que las que Él había hecho. Y de este modo, presentándolo así a Dios, le presento mi interés de ser como Él, de ser como Dios. De este modo le presento a Dios mi interés de hacer cosas buenas y dignas, por realizar diligencias que ayuden a los demás a ser felices, a vivir mejor y con menos dolor. Cuando Dios consagra el trabajo que yo le presento en mi oración, el trabajo ya no se trata de horas ni de salarios. Aunque haya que recibirlos y sobre todo aunque haya que pagarlos con justicia y equidad, sin disputarle al trabajador su dignidad ni el valor de la riqueza que ha producido, el trabajo que presentamos a Dios se convierte en una ofrenda y, como he dicho, en un modo de parecernos a Dios, de ser como Él, de mostrar nuestro deseo de responder positivamente a ese llamado que Él nos ha hecho para que seamos santos como Él es santo. Lo que no es trabajo tampoco es ofrenda. Lo que no es esfuerzo tampoco es oración. Por otro lado, cuando convertimos nuestro trabajo en oración, estamos ya en una dimensión que trasciende y convierte lo defectuoso en sagrado. Cuando un maestro convierte su oración en trabajo, ya no hay manera de que no se preocupe por el progreso y por el crecimiento intelectual de sus alumnos. Cuando un profesor convierte su oración en trabajo, ya no hay manera de que moleste o incomode a una de sus alumnas o de sus alumnos y se denigre a sí mismo mediante propuestas deshonestas. Cuando un abogado convierte su oración en trabajo, ya no puede despreciar la verdad, ni convertirse en un elemento del mal, de la cizaña, del dolor. Ya no puede ocuparse de intranquilizar a nadie, sino en procurar la amistad y generar la paz
para todos y para todas. Cuando una enfermera convierte su oración en trabajo, ya no tiene de frente un expediente, ni un número, ni una fuente de ingreso. Cuando convierte su trabajo en oración, ese enfermo, esa enferma, se convierte en otro Cristo, en otra Cristo que ha llegado a su vida para pedirle que le alivie el dolor, que le proteja del frío, que le alimente y le calme la sed, que le vista y le prodigue su cariño. Cuando los que atienden enfermos, cuando los que tienen el trabajo de atender al enfermo convierten su oración en ese trabajo, ya no pueden ser otra cosa que no sea gente amable y cariñosa con ellos. Cuando un comerciante convierte en oración su negocio, allí en ese negocio brilla la honradez y la ganancia nunca se convierte en usura, nunca se convierte en abuso. Así, por otro lado, se entiende que cuando unos padres tienen un hijo o una hija enferma, su oración es tan efectiva, porque sus esfuerzos son su oración. Y mientras se esfuerzan, oran. Ora y trabaja. Una combinación sagrada y poderosa. Consigno, sin embargo, que debemos tener claro que la oración no solo es trabajo, ni el trabajo solo es oración. De ahí que para San Benito tuviera tanta importancia el estudio y la disciplina. El buen trabajo requiere estudio y buena práctica. La oración no es suficiente, pues también requiere práctica y empeño. La oración no es un discurso ni una poesía. No debe brotar de nuestra mente, sino que debe brotar de nuestro corazón. Pero también reclama profundidad. Y esta se obtiene cuando estudiamos y conocemos mejor a Dios. Tanto nuestro trabajo como nuestra oración requieren disciplina. Disciplina. Esto es, requiere seguir ciertas reglas y someterse a la molestia de no ser solo yo quien dice cómo hacer las cosas. Pues esa disciplina hay que practicarla. Y según transcurre el tiempo, de momento advertimos que la disciplina ya no hace falta, que los cánones ya son propios, que las reglas se han convertido en parte nuestra. De momento descubriremos la verdadera obediencia, que es aquella que sin molestia alguna, como nos enseña San Agustín, consiste en escuchar y obedecer a quien se ama. Por eso San Benito, en la segunda lectura del oficio de hoy, nos aconseja: cuando emprendas alguna obra buena, lo primero que has de hacer es pedir constantemente a Dios que sea Él quien la lleve a término. Y así nunca lo contristaremos con nuestras malas acciones. A Él que se ha dignado contarnos en el número de sus hijos, ya que en todo tiempo debemos someternos a Él en el uso de los bienes que pone a nuestra disposición. Durante la semana que comienza mañana domingo, vamos a practicar un poco
de todo esto. Poco a poco. Porque parece fácil, pero no lo es. A convertir nuestro trabajo, nuestros esfuerzos en oración. Apunta en una lista cuáles son los trabajos que más te cuestan. Y al lado anota cuánto tiempo dedicas a pedirle a Dios para que te ayude a realizar ese trabajo. Y también cuando sientas que tu oración está un poco vacía, pregúntate qué trabajo has traído a ella. Porque puede ser, por lo que hemos estado hablando, que tu oración esté vacía porque no has llevado nada, no has llevado ningún esfuerzo. Estoy segurísimo de que tu trabajo se convertirá en una actividad mucho más gratificante, mientras que tu oración va a tener mucho más sentido. Esta semana también es importante. Vamos a orar por los desempleados, por quienes han perdido la dignidad del trabajo, por aquellas personas que están desesperadas porque no tienen un trabajo. Y también vamos a orar por esos trabajadores que tienen patronos injustos, que no reciben una paga justa. Y también, por supuesto, vamos a darle gracias a Dios por los buenos patronos que saben valorar los esfuerzos de sus empleados y para que haya más patronos como ellos. Oremos. Ayúdanos, Señor, a convertirnos como San Benito Abad en personas trabajadoras y orantes, a que nuestra oración sea trabajo y nuestro trabajo sea oración. Danos la gracia de la disciplina y del amor al estudio. Envía, Señor, tu Espíritu para que traiga profundidad a nuestras vidas y nos libere de la superficialidad y del entusiasmo por las cosas vacías, para que nos ayude a trabajar y a valorar el trabajo, para que nos enseñe a orar y a vivir de la oración. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará.
ayudando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se prenden,